en la nube. Ok, muy bien. Entonces sacamos este parcial que es de junio 2015, tema B1, y vamos a desarrollar todos los que sean de la unidad 4, que son 4 en este parcial. Bueno, a ver, lo primero es lo primero, ¿está bien? Y una vez que tenemos un circuito, primero está claro que eso es un circuito, ¿no? Es un circuito y están, bueno, no hay llaves, pero si las hubiera, están cerradas, ¿está bien? El amperímetro y el voltímetro no juegan en nada, o sea, el circuito no es el amperímetro, mejor dicho, que haya un amperímetro ahí y un voltímetro ahí no modifican nada al circuito. O sea que el circuito no está, el amperímetro y el voltímetro no forman parte del circuito nunca. En este caso, no tenemos cuánto vale la diferencia potencial de la fuente. Simplemente nos lo dicen que es B, nada más. Así que lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, como siempre, identificar toda la historieta y antes que nada, déjenme dibujar acá una especie de donde voy a hacer las cuentas, ¿está bien? Antes que nada, evaluemos, digamos, qué está pasando en este circuito, digamos, que una vez identificada la fuente, que es esta de acá, cómo están las resistencias en función de la fuente, ¿está bien? Siempre uno tiene que identificar primero la fuente y después ve en función de la fuente cómo está el resto. Bueno, esta resistencia, que bien la podemos llamar 1, esta llamémosla 2, esta 3 y esta 4. ¿Cómo están cada una de ellas respecto de la fuente? Uno en serie. La 1, ¿no? La 1 está en serie, perfecto. Esta está en serie, R1. ¿Está bien? ¿Y el resto cómo está? R2 está en paralelo con respecto a la fuente. R2. Ojo con eso. No está en paralelo. Pareciera, ¿no? Así como parecería que esta está en paralelo con esta y con estas, acá Eric dice que R3 y 4 están en serie, está bien, estas dos están en serie. Ahora, estas dos no están en paralelo, así como tampoco están en paralelo con la fuente. Hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Claro, la suma de 3 y 4, o sea, 3 y 4 está en paralelo con 2, muy bien, porque acá tenemos un nodo, ¿no? Acá tenemos un nodo y acá está el otro nodo. Lo que queda ensanguchado entre los dos nodos es un paralelo. Así que acá lo que tenemos en tal caso es una resistencia total, que podemos bien llamarla resistencia paralela, que es, digamos, la resultante de todas estas por esta en paralelo con estas dos. Y fíjense que R1 con toda la porquería están en serie. Y por supuesto en serie con la fuente. ¿Está bien? Básicamente es un diseño, es un dibujito así. Buen Profe, día, y si lo Juanita. desplegamos como está eso, ¿cómo queda? ¿Primero R2 y después 2 en paralelo o al revés? Si esto lo desplegamos, Claro, decís la total, si lo estiramos todo en vez de... una cosa así. Esto decís, Eso, gracias. ¿está bien? Esto es 1, esto es 2, esto es 3 y 4. Fíjense que esta está en paralelo a las dos. No hay problema, Juan Enrique. Hay docentes que tienen problema con la puntualidad. No es mi caso.
Entiendo a los docentes y a los docentes que no les gusta que la gente entre después o que salga antes. Yo medio que no le doy bola a eso. Pero entiendo que por ahí es. La puta. Perdón. Me acordé que no podía. Pero bueno, vamos de nuevo. 1 y 2 están en serie entre sí. 1 y 2. 1 y 2 no. 1 no está en serie ni con 2, ni con 3, ni con 4. 1 está en serie con la porquería. Con la Listo. totalidad. ¿Está bien? Esperen que voy a tener que hacer todo de nuevo. Porque es complicadito esto. Ahí está. Entonces tengo. O sea, lo puedo ver todo esto como una cosa así. O lo que es lo mismo, como una cosa así. ¿Está bien? Este es 1, 2, 3 y 4. Esta es la fuente. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo identifican esto? ¿Cómo identifican esto? Primero, ubicando los nodos, ¿no? Entre dos nodos hay un paralelo. Pregunta, ¿2 está en paralelo con 3? Respuesta rápida, ya. No, Sí. estaría en paralelo con el total de la serie de 3 y 4. Bien, Jimé, muy bien. Muy bien. 2 no están en paralelo con 3, 2 no está en paralelo con 4, 2 está en paralelo con la serie 3, 4. 1 y 2 están en serie? No. 1 y 3, 4 están en serie? No. 1 está en serie con toda la porquería. ¿Estamos? Bien. Hay dos formas entonces de darme cuenta. Uno, identificando los nodos. ¿Está bien? Identificando los nodos. Otra, que es lo mismo, pero bueno, es identificando las corrientes. Entonces, si yo tengo una corriente, no importa para dónde sale, ponele que salga para ahí. ¿Está bien? Acá atraviesa una corriente, llamémosla I1. O sea que la corriente que atraviesa la fuente es I1, que es la I total. Siempre la corriente que atraviesa la fuente es la corriente total. Es la corriente de todo el circuito. I1 ponemos que llamarlo. Entonces fíjense que es la misma que atraviesa el amperímetro, por cierto, y es la misma que atraviesa la resistencia 1. Así que esta es I1, esta es I1, ¿no? Acá tenemos I1. Luego, en el nodo, se ve obligada a, si sigo con el dedo esa corriente I1, me veo obligada en el nodo a tener dos dedos, porque o por un lado los electrones pueden pasar por acá, o pueden pasar por el otro lado. ¿Está bien? En realidad o sea que acá es como que los electrones encuentran dos caminos posibles y algunos eligen uno y otros eligen el otro camino. Entonces voy a encontrarme con que algunos vienen por acá, llamémosla I2, y otros, ponele, que van por acá, llamémoslo a esta corriente I3. Ven que en el nodo, ley de nodos, ¿no? Ley de nodos, ya que estamos, I1 es igual a I2 más I3. ¿Sí? En el nodo justamente se verifica eso. O sea, acá pincha una corriente I1, por acá sale la corriente I3 y por acá arriba la corriente I2. Finalmente, en este nodo vuelve a juntarse toda la corriente. ¿Y qué corriente sale? Finalmente, de nuevo, sale I1. I1 da toda la vuelta y vuelve. I1. ¿Está bien? Fíjense que la corriente que pasa por la resistencia global es la I1. Que justamente es esto, ¿no? La I1 es I2 más I3. Así que acá me doy cuenta que R1 y R paralelo, el total, están en serie porque los atraviesa la misma corriente en el fondo.
Ahora, este no está en serie con este, estos no están en serie con esto, esto y esto, estos dos, este y este par están en paralelo. ¿Hasta acá bien? Sí, profe. Bien, si quieren, podemos hacer el famosísimo cuadro que algunas veces sirve. Si ustedes hacen muchos problemas de este estilo, ya después se aburren del famosísimo cuadro tabla, mejor dicho. Pero bueno, por ahí en una primera instancia vamos a hacer la tabla, donde acá voy a indicar las resistencias, la 1, la 2, la 3 y la 4, y después las resistencias que voy a necesitar. Por ejemplo, 3 y 4, R34, que es en serie, ¿no? Después la R del paralelo y, ¿por qué no?, la R total, que es justamente la serie del paralelo más la 1, ¿no es cierto? Y acá tengo entonces por un lado el valor de la resistencia, el valor de la corriente y el valor de la diferencia de voltaje. ¿Está bien? Entonces recordemos que acá hay una ley de Ohm. Verticalmente se verifica que delta B es igual a I por R, o R por I, como quieran, ¿no? Esta es una de las leyes de Ohm, una de las fórmulas. ¿Está bien? Esta era la ley de nodos. ¿Estamos? Bueno, y solamente para no perdernos, porque si hay muchas resistencias y hay muchas corrientes, acá hay 3 corrientes, entonces nos podemos llegar a perder, les sugiero que escriban. Por ejemplo, por el elemento 1 lo que atraviesa es la corriente I1. Por el elemento 2 atraviesa la corriente I2. Por el elemento 3 y 4 la corriente I3. Por la suma de ellos dos, la I3. Por la resistencia global, la paralela global, lo que atraviesa es I1. Y por el total, siempre es I1. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, sabemos que cada una de estas resistencias, esta vale 100 ohms, esta vale 120, esta vale la 3450, esta vale 150 ohms. Bueno, la suma de las dos, ¿cuánto va a valer? Acá ya empiezo a hacer, ¿no? El R equivalente 3,4 es una CR3 más R4. O sea que esto va a ser igual a esto más esto, 600 ohms, ¿no es cierto? Así que ya acá tengo 600 ohms. El paralelo es el paralelo entre R2, que es 120, y estas dos, que son 600. Entonces el R equivalente al paralelo es 1 sobre 600 más ohms, más 1 sobre 120 ohms, no importa cuál va primero, toda la menos 1. Si hacen la cuenta, díganme cuánto vale. Uno sobre 600 más 1,20 y todo a la menos 1. 100, profe. 100. Bien. 100 ohms. Y finalmente, la total, la R equivalente total, que es la serie, ¿no? Es esta más esta. Es R1 más el R del paralelo, o sea que va a ser 100 más 100, o sea 200 ohms. O sea que esta vale 200. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver, dice que, bueno, el amperímetro, esta mide
el amperímetro, fíjense que mide la corriente por acá, o sea que mide I1 el amperímetro, ¿no? El amperímetro está midiendo esto. Esto es el amperímetro. Y el voltímetro mide esto de acá, que es la D4. O sea, el voltímetro está midiendo esto. Y fíjense que me dicen entonces si el voltímetro indica 3 volts. O sea que me están indicando como dato que el delta B4, perdón, es 3 volts. Porque es lo que indica el voltímetro. Esto es dato del problema. Bueno, entonces, ¿qué hago? Y no tengo otro dato más. Justamente me piden el valor de la corriente que mide el amperímetro y la tensión B. Y la tensión B siempre va a ser, claro, con ese dato, la tensión B está acá. Esta es la B, la de la fuente, ¿no? ¿Está bien? Esta de acá. Así que de alguna manera me piden cuánto vale la delta B total, que sería esta. Esta es la delta B, la caída total de la resistencia siempre es igual a la subida. O sea, el delta B de la delta B total siempre es igual a la de la batería, ¿no? Bueno, entonces, claro, acá tenemos la posibilidad vía la ley de Ohm de encontrar la corriente I3. Bueno, entonces empezamos. Entonces hago primera cuenta, digo que 3 volts es igual a, bueno, si quieren lo escribo así primero. Delta B4 es igual a I3 por R4. Esto es 3 volts y R4 es 150. Así que de acá saco I3. Y da 3 dividido 150. Da 0,02. 0,2 amperes. Bien. Muy bien. Esto es este dato. Entonces 0,02 amperes, ¿no? No lo pongo, esto va a estar en amperes, esto en ohms y esto en volt. Bueno, muy bien, listo. Y entonces, si tengo esto, estas dos son la misma. O sea que esto es 0,02 y esto es 0,02 amperes. Así que yo ya puedo calcular esto y puedo calcular esto, ¿o no? Entonces digo que delta V3 es igual a I3 por R3. Entonces, delta B3 es igual a 450 por 0,02. ¿Cuánto vale delta B3? 8. 9, perdón. Claro que boludo. Vi el 4 y no vi el 5. 9 volts. O sea que esto es 9 volts. Y a su vez, la R equivalente de la serie es igual a I3 por el R equivalente de la serie. O sea, esto es 0,02 amperes por 600 ohms. ¿Cuánto da? 1,12. 12 volts. ¿Sí? Claro, Y es y también lógico. sabíamos que 3 más 4 nos iba a dar, o sea, la variación de voltaje de 3 y de 4, la suma nos iba a dar eso. Claro, ¿no? Esto, la caída acá más la caída acá es la caída total. Perfecto. ¿No? 9 más 3 es 12. Perfecto. Ahora fíjense que la caída acá tiene que ser igual a la caída acá porque están en paralelo. Así que la caída acá, estos 12, también corresponden a los del paralelo y también corresponde a la caída del elemento 2. O sea, no solamente es la caída acá, sino que también es la caída del paralelo. ¿Se entendió? No, profe, ¿por qué? Porque tienen que ser iguales
las diferencias de voltaje. Claro, estar en paralelo implica que la rama de arriba y que la rama de abajo en global tienen la misma caída de voltaje. ¿Está bien? Genial, gracias. Y por supuesto es la caída de este elemento, del elemento del total. Así que con esto, fíjense que yo ya puedo sacar la I1 con esta ley de Ohm acá, I2 con esta ley de Ohm acá. Así que sigo acá y digo, bueno, sigo acá las cuentas, ¿no? La 4. La cuenta 4 sería, por ejemplo, hacer esta, o esta si quieren. Sería que delta B2 es igual a 12 volt, que es igual a I2 por 120 ohms. O sea que I2 vale 12 dividido 120, 0,1. Puede ser. ¿Está bien lo que hice? 0,1 es. Sí, está bien. Y Sí, es la otra 0,1. cuenta, la 5 diríamos, encuentro la corriente. Fíjense que lo puedo encontrar o por ley de Ohm acá o sumando esta más esta, ¿no? Porque esa, la verde más la azul, es ¿no? Acá es más fácil. Sería 0,12. Esto sería por esta ley de nodos, si quieren. I1 es I2 más es igual a I2 más I3. O sea, esto es 0,1 más amper más 0,02 amper. En total tengo 0,12 amper. ¿Sí? Y si no, la encontramos de acá, que si se lo verifican que va a dar exactamente lo mismo que encontré acá. ¿Está bien? De las dos maneras me tienen que dar lo mismo. Así que esto es 0,12 amper. Y esto es 0,12 amper. Y esto es 0,12 amper. Y ahora completo, ley de Ohm. Esto por esto tiene que ser esto. Y fíjense que me da 12 volt acá. Acá me queda 12 volt. Y acá me queda 200 por 24 volts. ¿No? Hice esto por esto acá, ¿no? La cuenta 6 sería que delta B1 es I1 por R1 y esto me da 12 volts. Y la cuenta 7 es que delta B total es igual a I1 por R total y esto me queda 24 volts. Y esto es igual a la de la fuente. Bueno, moraleja, ¿qué me pedían? Me pedían cuál era la corriente que indica, qué corriente, ¿no? ¿Qué valor de corriente indica el amperímetro? Pues indica 0,12 amper. ¿Y qué tensión es la de la fuente? Pues la tensión de la fuente es 24 volts. ¿Sí? Yo resolví todo el problema. Hice un montón de cuentas. Hice 7 cuentas para resolver el... 7 no, hice más porque acá también hice estas 3. 1, 2, 3. En total hice 7, 8, 9, 10 cuentas. Con 10 cuentas resolví todo. Todo. Ya está. ¿Está bien? Bueno, la parte B, muchas veces ustedes pueden llegar a encontrar lo que querían ir a buscar en el camino. Entonces, ¿no es necesario resolver todo el circuito? No, no es necesario. Acá es necesario porque estamos entrenando. Pero en un parcial, si yo me avivo de algunas cosas más rápidamente, ya está, digamos, paro ahí, no tengo que resolver todas las incógnitas, si no me lo piden. ¿Está bien? La parte B dice, ¿qué porcentaje de potencia? Voy a borrar algo, voy a borrar acá, para hacer la parte B. Igual queda grabado esto, así que no se preocupen. Sí. Bueno, dice, ¿qué porcentaje de potencia, ¿sí? ¿Qué porcentaje de la potencia eléctrica que entrega la fuente disipa la resistencia de 120? Entonces,
hay una cierta potencia que entrega la fuente y esa va a ser el 100%, es todo lo que entrega. Y hay una potencia que disipa la de 120 ohms, bueno, ese va a ser un porcentaje. Y eso es lo que quiero, saber cuál es el porcentaje. Entonces veamos cuánto vale esto y cuánto vale esto. La potencia que entrega la fuente va a ser la corriente que pasa por ahí, que es I1, por lo que se llama la potencia, el voltaje de la fuente, ¿no? Habitualmente lo llamábamos con la letra E, epsilon. ¿Está bien? Acá lo llaman con la letra B corta mayúscula. Bueno, es lo mismo. Están hablando de la diferencia de voltaje de la fuente. Bueno, esta era 0,12 y esta era 24. Esto es 0,12 amperes y esto es 24 volts. Así que, ¿cuánto es la potencia? 0,12 por 24, ¿cuánto es? Y fíjense que y va a estar en watts, ¿no? Acá hay que relajarse. Si esta unidad está en el sistema internacional y esta unidad está en el sistema internacional, pues la unidad que le corresponde acá es la unidad de potencia en el sistema internacional, que es el watt. Ni me caliento en hacer ningún tipo de otra cosa. Profe, Sí, ¿no nos pide sobre la resistencia 2, que es la de 120 y tiene una corriente de 0,1? sí, pero me pide el porcentaje. No me pide cuánto disipa. Por eso uso la de R total, Entonces, digamos. tengo que calcular las dos. La de 120 también la tengo que calcular. Si querés, la puedo calcular como la corriente que pasa por ahí, que es la I2, por la caída de potencia a la I, o viste que hay muchas fórmulas para potencia. Hay 3 fórmulas. Yo agarro una si quieren. Este también, calculala. I2 vale 0,1. Esto vale 0,1 amper. Y delta V2 es 12 volt. Así que esto me queda 0,1 por 12, me queda 1,2 watts. ¿Y cuántos watts son acá? 0,12 por 24. 2,88. 2,83. Muy bien, entonces Profe, ahora ¿qué dice abajo de, perdón, de potencia donde dice 2,88? ¿Qué dice potencia cuánto abajo? Que hay como un 2,88. subtítulo, Fuente. tipo, fuente, gracias. ¿Está bien? Esta es la de esta resistencia y esta es la de la fuente. ¿Estamos? Entonces, esta es la de la fuente y esta es la que disipa la resistencia a esta. Pero bueno, a mí no me piden esto, ojalá me pidieran esto porque sería ese cálculo y ya está. Me piden qué porcentaje es esta de esta. Entonces digo que la potencia esta, la de la fuente que es 2,83, perdón, es watts, es el 100%. Entonces, ¿qué porcentaje será la de la fuente, la de la resistencia, que es 1,2 watts? Entonces hago el cálculo. Esto por esto y a su vez lo que queda dividido esto, ¿no? Esto por esto y luego dividido por esto. Creo que da 1,2%. 41,6. ¿Cuánto? 41,6, no sé si alguien más lo hizo. 41,6%. Bueno, revisen las cuentas, pero puede ser, es razonable. 41,6%. Fíjense que esta disipa el 41, más o menos, 0,6% de esta. Así que las otras van a tener que disipar mucho menos. Si junto la de esta más de esta más de esta más de esta, me da el 100%. Me das 2,83. Se ve que es la que más disipa esa de ahí. Bueno, ¿está bien? O sea que tuve que hacer 3 cuentas ahora para la parte B. Este era muy cuentoso, este problema. Ahí la hice y sí da eso, profe. Bien. 41,6. ¿Dudas de este problema?
dudas de la metodología. Si me equivoco al inicio de todo y pongo una que no estaba en serie ni en paralelo y considero que está en serie o en paralelo, o sea, si me confundo acá con quién está en serie y con paralelo, todo lo que vengo acá haciendo es al pedo total, está todo mal. El talón de Aquiles es justamente esto, ¿no? Identificar bien quién está en serie, quién está en paralelo, bla, 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 y en tal caso hacer estos dibujitos, si quieren, simplificados. ¿Está bien? Después, si quieren hacer el esquemita o no, eso ya es un problema de resolución del ejercicio, o sea, no pasa nada. Pero, vuelvo a repetir, el talón de Aquiles, el punto débil es ver quién está en serie y quién está en paralelo. Si ya me equivoco en algo de ahí, todo mal. ¿Estamos? Sí. Bien, borro todo. Va a estar grabado, así que no se preocupen. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si hacemos, por ejemplo, este de cargas? O si quieren primero como quieran ustedes. Vamos a hacer primero ¿no? El de capacitores. ¿Les parece? Sí, el de capacitores. Vamos con el de capacitores. Bueno. Voy a poner ahí un lugarcito para hacer las cosas. Bueno, entonces imagínense, tengo esto, ¿no? Dice que tengo tres capacitores están asociados como muestra en la figura. Las capacidades son C1, C2, C3 y valen cada una 4, o sea, son iguales las capacidades. Eso sería lo más fácil del problema. Una vez cargados, la diferencia de voltaje entre A y B es de 24 volts. Si cada capacitor, para cada capacitor las cargas se denominan 1, 2 y 3, la diferencia potencial 1, 2 y 3 y las energías delta de 1, 2 y 3 respectivamente, se puede asegurar alguna de estas porquerías. Bueno, primero lo primero, ¿qué tengo que identificar? Si están en serie o en paralelo. Bueno, ¿cómo están? 1 y 2, acá es fácil. ¿Cómo está 1 y 2? En paralelo y en serie, o sea, la suma en serie con C3. Perfecto. Entonces en total tengo ese dibujito, lo puedo escribir así, como C en paralelo, y acá C3, y luego si querés todavía como un C equivalente total. ¿Está bien? Si quieren. Entonces tenemos que acordarnos de que la capacidad era la carga sobre delta B, esa es una de las fórmulas seguras, que la capacidad era E sub 0 por E sub R por la sección dividido la distancia entre placas. Esta acá no nos sirve porque no la vamos a necesitar para estos cálculos. Y otra cosa que sí vamos a necesitar es la fórmula de energía almacenada, que acá la llaman delta E en este texto, ¿no? Nosotros la habíamos llamado U, pero bueno, vamos a ponerle la nomenclatura de este problema. Bueno, esa energía es igual a un medio de, por ejemplo, Q cuadrado sobre C, o lo que es lo mismo, Q por delta B, o lo que es lo mismo, delta B cuadrado por C, puede ser, esto dividido 2 y esto dividido 2. ¿Sí o no? ¿Puede ser? ¿Hice bien el cálculo? Q cuadrado sería C cuadrado sobre delta C. Esto está bien. Sí, creo que está bien. Y Q. Sí. ¿Está bien? Yo siempre me les olvido, así que mi memoria RAM
hace delay de vez en cuando. Bueno, Sí, estamos, está bien, profe. entonces estas son las dos fórmulas básicas. Después están las relaciones, ¿no? De serie y de paralelo, ¿no? Recordemos que entonces, que si están en paralelo, si están en serie, vamos al paralelo primero. ¿Qué pasa con el paralelo? La capacidad equivalente del paralelo es C1 más C2. Como son iguales es 2 veces C. Vamos a llamarla C a cada una. C, C y C. ¿Está bien? Después, ¿qué más? ¿Qué pasa con las cargas del equivalente? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué pasa con el delta B del equivalente? Se suman para dar la carga total. Bien, se suman. Y el delta B es igual, ¿no? El delta B1 que el delta B2. Si la capacidad es la misma y el delta B es la misma, las cargas ¿cómo tienen que ser? La de 1 y la de 2. Iguales en magnitud, digamos. Exactamente, ¿no? Q1 tiene que ser igual a Q2 porque C1 es igual a C2 y delta B1 es igual a delta B2, ¿no? Si hago esto, Q1 sobre delta B1 y Q2 sobre delta B2, y acá tengo C, van a ser iguales, ¿está bien? Como estas dos son iguales, entonces, y estas dos son iguales, entonces me queda que son iguales. Así que esto también lo voy a poder llamar 2 veces Q1 o lo que es lo mismo 2 veces Q2, ¿está bien? Y el delta B son iguales. Por otro lado, ¿está bien? La serie, fíjense que acá tengo esta serie, ¿no? Esta serie de acá. La serie, ¿qué pasaba con las capacidades? La capacidad de la serie, la equivalente. 1 sobre la capacidad, más 1 sobre la otra capacidad, y todo elevado a... Claro. Bien. Lo único que una de las capacidades C, pero la otra, que es la de esta, es la de C paralelo, y C paralelo dijimos que era 12. Así que esto tenemos un 2C acá. Y esto todo a la menos 1. 1 sobre 2C más 1 sobre C me va a quedar ¿cuánto? Bueno, además, por cierto, ¿no? C es dato. O sea que esto es 8. Claro, eso sí podríamos calcular. Lo podemos calcular, ¿sí? Esto es 8. Y esto es 1 sobre 8 más 1 sobre 4. Y todo esto a la menos 1. Lo pueden calcular, ¿cuánto da? Ocho tercios que dividido da 2,6. Microfaradios, ¿está bien? Entonces, fíjense que si quieren, acá también puedo hacer una especie de tablita donde indico cuánto vale para el elemento 1, para el elemento 2, para el elemento 3, cuánto vale, si quieren, C, cuánto vale Q y cuánto vale delta B, ¿no? De alguna manera expreso estas magnitudes. También, además de 1, 2 y 3, puedo poner la del paralelo también. Y también la del total, si quieren. En este caso no sé si es necesario, pero bueno, podría. Entonces fíjense que la capacidad de cada uno es 4 microfaradios. La del paralelo ya dijimos que era 8 microfaradios. Y ya que estamos la del total, me acaban de decir que es 2,6 microfaradios. ¿Está bien? Otra cosa que me dice el problema es que la diferencia de voltaje entre este punto y este punto, que es la total, entre este punto y este punto, es de 24 volts. Dato del problema. Así que con este dato ya puedo sacar la carga total. ¿Está bien? Por otro lado, además, sigamos con la serie, ¿no? Además de C, ¿qué pasa con las cargas de la serie? ¿Qué pasa con la carga de esta? Son iguales, ¿no? Iguales. Siempre son iguales, o sea que la carga del paralelo tiene que ser igual a la carga de 3.
que es igual a la carga. O sea, esta, la de 3 y la de estas dos tienen que ser iguales. Esta y esta son iguales. ¿Está bien? E igual a la carga total, por cierto. En este caso, ¿no? Y bueno, y si se fijan, finalmente el delta B de la suma es la suma de los delta B. Y esto a su vez es el delta B total, que sería 24 volts. ¿Está bien? O sea que acá esto es 24 volts. No, esto no es 24 volts, perdón. Va, lo voy a borrar. Ahí, esto es 24 volts, disculpen. Bueno, muy bien. Entonces, ahora voy a calcular la carga total, porque ya tengo esta relación. De esta relación vertical, esta columna, saco la carga total. La carga total va a ser igual a, la saco de acá, ¿no? Es C total por delta B total. Bueno, pero el C total ya me lo acaban de calcular, es 2,6 microfaradios. Y el delta B total es 24 volts. Así que esto es dato. ¿Cuánto vale? 62,4. 62,4 microcoulomb. ¿No es 64? ¿62,4 es? Sí, me dio Sí, eso. profe, es eso. ¿Sí? ¿Estará bien calculado esto? Bueno, ahora ya nos vamos a dar cuenta si está mal. 62,4. Pasa que tenía muchos decimales, era periódico el 6. Debe ser eso. Ah, ¿este 6 es periódico? A ver, calculen de nuevo entonces, porque esto modifica esto. $64. Claro, porque era un número redondito, me acuerdo. Entonces esto es 64. ...64 microcoulomb, ¿no? Microcoulomb. Así que esto es 64 microcoulomb. Y resulta ser que la carga total es igual a la carga de la serie, que es igual a la carga del paralelo, que es igual a la carga de 3. O sea que la carga del paralelo es 64 microcoulomb y la carga de 3 es 64 microcoulomb. Luego habíamos dicho que esta y esta eran iguales, la de 1 y la de 2. Y a su vez, que la carga del paralelo habíamos dicho que era igual a 2 veces la carga de 1. Pero la carga del paralelo ya la tenemos. Esta es 64, ¿no? Está acá. 64. Y entonces la carga de 1 es este 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo, es la mitad. Así que la carga de 1 es la carga del paralelo dividido 2. O sea, es 32 microcoulomb. O sea que esto es 32 microcoulomb y esto es 32 microcoulomb. Finalmente puedo sacar cuánto vale delta B. Fíjense que sale de acá, ¿no? Delta B es Q sobre C. Q sobre C. O sea, 64 dividido 8, 64 dividido 4, 30, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hagan la cuenta y díganme cuánto vale cada uno de los delta B. A ver, 64 dividido 8. El micro con el micro se va, así me va a quedar volt. 64 dividido 8, ¿cuánto es? 8. 8 volts. 64 dividido 4 es 16 volts. Fíjense que la caída acá más la caída acá es la caída total. Este más este coincide que es igual a este, ¿no? 16 más 8 es 24. Bueno, y estos dos tienen que ser iguales. Estos dos delta B tienen que ser iguales. Bueno, igual, fíjense que da igual, porque 32 dividido 4 da 8.
O sea que está bien, estos dos no solamente tienen que ser iguales entre sí, sino que además tienen que ser iguales al del paralelo, ¿no? Estos dos tienen que ser iguales entre sí e iguales al del paralelo. El paralelo es el equivalente. ¿Está bien? Bueno, ya tengo todo resuelto. Bueno, ¿es verdad que la carga de 1, esta 32, es igual a 2 veces la carga de 2? No, no es verdad. ¿Es verdad que delta B1 es 6? No, es 8. ¿Es verdad que la carga de 1 es 2 veces la carga de 3? No, al revés, ¿no? La carga de 3 es 2 veces la carga de 1, así que no. ¿Es verdad que el delta B3 es 8? No, es 16. Me cacho. Bueno, ahora nos quedan estas relaciones, así que tengo que hacer un poco más de cuentas. ¿Está bien? Tengo que hacer un poquito más de cuentas e ir a estas de acá. Tendría que sacar cuánto vale delta E1 y, por ejemplo, el delta E3. Delta E1 y delta E2 tienen que ser iguales porque, ¿por qué? Porque ambos tienen la misma carga y la misma capacidad, o la misma carga y el mismo voltaje, así que E1 y E2 son iguales, así que calculo E1 y calculo la energía almacenada en 3. Bueno, calcula la de 1 será por ejemplo, la carga de 1 al cuadrado dividido 2 veces C. O bueno, cualquiera, elijan cualquier uno, cualquiera, cualquiera de las fórmulas, ¿no? Yo elegí esta azarosamente, podría haber elegido otra. ¿Está bien? Si quieren, es más fácil por ahí esta Q por delta B dividido 2, así no tenemos cuadrados. Elijan la que quieran. Yo elegí azarosamente esta. La de 1 da 128. 128. Bueno, fíjense que la carga está en microcoulomb y la capacidad en micro faradio. Pero esto le va al cuadrado. Así que acá hay un micro cuadrado dividido micro, me va a quedar microjoules. ¿Y esta cuánto? 512. Bien. Entonces esta da 128 microjoules. Esta es 128 microjoules porque son iguales. Y esta 500. 512. 12 microjoules también. 512 microjoules. Bueno, fíjense, ¿es verdad que la energía almacenada en 2 es 2 veces esta? ¿128 es 2 veces 512? No. Bueno, tiene que ser la última, ¿no? ¿Es verdad que esta de acá, la de 3, la de 512, es 4 veces la de 1? A ver, hagan 128 por 4. 128 por 4, a ver si da 512. Sí, es cierto. Bueno, entonces la correcta es efectivamente la última. Profe, No, ¿podrás no hay bajar más. un poquito con el mouse para ver lo que quedó abajo de las energías, por favor? Sí, abajo de las energías. Porque justo me tapa la barra del Zoom donde dice como... Ah, no sé cómo. ¿A cuál es? ¿A dónde es? ¿Esta no ves? ¿O esta no ves? ¿Esa no ves? Vamos a poner acá de nuevo. Gracias, profe. Eso es lo que dice ahí. Muchas gracias. Bueno, ¿estamos?
Bueno, fíjense que este era cuentoso también, ¿no? Tenía muchas cuentitas, por ahí había relaciones que por ahí canchereando la podemos hacer más rápido, pero bueno, lo hice un poquito más lento, pero igual nos llevó un tiempito, ¿no? Hicimos un montón de cuentas, además, en el camino. Veamos este de acá. Este. El 6. ¿Les parece? Sí. Sí, está bien, profe. Bueno, entonces fíjense que nos dicen que tenemos 3 cargas que son iguales, que están representadas por estos círculos, que son 2 negativas y una positiva, y que están distanciadas una distancia d. Que en módulo las cargas son iguales y que nos pregunta cuál es la única de las afirmaciones es verdadera, todas respecto de la fuerza resultante. Así que vamos rápidamente a encontrar la fuerza resultante, ¿les parece? O sea, básicamente es un diagrama de cuerpo libre, lo que nos está preguntando. Entonces, imaginemos que acá tengo la carga 1, ponele, acá tengo una carga 2 y ponele acá una carga 3, separadas la misma distancia. Esta es negativa y esta es positiva. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es dibujar las fuerzas que están actuando, ¿está bien? Entre sí. Una cosa que tiene bueno esto es que las fuerzas van a estar sobre una misma línea, van a estar sobre esa dirección, digamos, ¿no? Todas las fuerzas van a estar sobre esa dirección horizontal. Eso es algo que tiene bueno el problema. Bueno, a ver, por ejemplo, entre la 1 y la 2, ¿qué está ocurriendo? ¿Se repelen o se atraen? Repelen. Bien, entonces acá aparece una fuerza que es igual y contraria. Esta es la fuerza que 2 le hace a 1, esta es la fuerza que 1 le hace a 2, y en módulo son iguales, aunque son vectorialmente contrarias, y eso es igual acá por la multiplicación de las dos cargas que son iguales, y estamos en módulo, dividido la distancia al cuadrado. Muy bien, igual esto no lo necesito, pero solamente necesito más luego identificar la resultante. Pero está bueno tenerlo claro. Muy bien, ¿qué pasa luego? Por ejemplo, entre 2 y 3. Se atraen. Se atraen, muy bien. Vamos a ponerlo con otro color, ponerle rojo. Así que acá tengo una fuerza que la llamo fuerza entre 3 y 2. Y esta fuerza es una fuerza entre 2 y 3. ¿Está bien? De nuevo, la fuerza entre 3 y 2 es igual a la fuerza entre 2 y 3. Y eso es igual acá por la multiplicación de las dos cargas en módulo dividido la distancia al cuadrado. Fíjense que las cargas son iguales, todas las tres son iguales, las llamo Q. ¿Está bien? Y la distancia, esta distancia y esta son iguales. Así que en realidad estas 4 fuerzas son iguales en módulo. Por supuesto en dirección y sentido no. Y finalmente, entonces, la naranja es entre 1 y 2. La roja entre 2 y 3. ¿Cuál me faltaría pensar? La de 1 y 3. Entre 1 y 3. La de 1 y 3, muy bien. Entre 1 y 3, ¿qué onda? Que se atraen. Se atraen. Se atraen. Y entonces, y si las dibujo, la voy a dibujar un poco menor, porque entre la fuerza entre 1 y 3 y la fuerza entre 3 y 1 son iguales, ¿está bien? E iguales acá por Q, o sea, esta carga y esta carga son iguales, dividido, pero ahora 2D al cuadrado, están más lejos. Como esta distancia es mayor, entonces esta fuerza va a ser menor. A mayor distancia, menor fuerza. Esta sería la fuerza entre que 3 le hace a 1 y acá aparecería una fuerza que es la que 1 le hace a 3. Son iguales entre sí, pero menores que las otras. ¿Está bien? Porque tienen mayor distancia. ¿Estamos? Moraleja entonces, ¿cómo es la resultante de fuerzas? ¿Sí? Ahí está. Fíjense que la resultante de fuerzas de esta, ¿para dónde apunta?
Hacia F2,1. Hacia, claro, ¿no? Esta es más grande que esta, así que la resultante de fuerzas va a quedar para allá. Esta sería la resultante de fuerzas en 1. Todas van a tener la misma dirección, fíjense en las resultantes. Esta en 1, ¿no? En 2, ¿cómo va a ser la resultante? Tengo dos porquerías que están apuntando para la derecha. Así que está bien que la resultante sea así, Sí. el doble. Y fíjense que en 3 me va a quedar esta más esta, o sea, lo voy a exagerar acá, 3. ¿No? Me va a quedar una fuerza para allá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta es 3, esta es 2 y esta es 1. ¿Estamos? Fíjense entonces que tengo la resultante es la suma de todas las fuerzas. Punto, no hay nada más que decir. ¿Sí? ¿Sí? A ver si... Y están todas sobre la misma dirección, pero los sentidos no son los mismos. ¿Estamos? Entonces vamos a ver cuál de las tres es verdadera. Dice, las cargas negativas tienen una fuerza resultante 0. No, claramente no es 0. Esta es falsa. La carga positiva, esta de acá, la carga positiva tiene fuerza resultante no nula, o sea, no es 0. Sí, efectivamente, esta es verdadera. Listo, ya está. Todas las demás son falsas, pero bueno, veamos cuál es cuál. Las cargas negativas, estas dos, tienen una fuerza una resultante con idéntica dirección, sí, tienen la misma dirección, pero y sentido, idéntica dirección y sentido. No, claramente el sentido de esta y esta no es el mismo, entonces esta es falsa. Las tres cargas tienen una resultante con idéntica dirección, sí, esto es verdadero, y sentido, no. Claramente, dos apuntan para un lado y una apunta para el otro, así que esta es falsa. Las cargas negativas tienen el mismo módulo que de resultante. No, claramente esta es más chica que esta. No tienen el mismo módulo, ¿no? Esta resultante no es lo mismo que esta resultante. El módulo, esta es más grande que esta. Esta fuerza es más grande que esta. Las tres cargas tienen el mismo módulo. No, claramente las tres cargas tienen módulos distintos. Así que la única verdadera es la segunda. Este no fue tan complicado, ¿o sí? No, de los más fáciles de este tema. Sí. Se complica por ahí cuando me piden campo eléctrico o algo así. Pero si me piden resultantes, debería poder obtenerlo. ¿Estamos? ¿Puedo borrarlo? Sí. Igual queda grabado, como siempre digo. Bueno, y fíjense este problema de acá ahora. Entonces vamos a hacer un lugarcito acá. Y digo, bueno, dice lo siguiente este problema. Dice, se compran dos lámparas comunes, o sea, dos lámparas son básicamente una resistencia R, o sea, dos resistencias, ¿no? Tengo dos lámparas iguales. Y que cada una tiene una potencia de 40 watts. ¿Para qué me dan la potencia? Pues yo sé que cada una de las lamparitas va a estar asociado a una diferencia de potencial de 220 volts. El fabricante la fabrica así. Entonces, sabiendo esto, puedo calcular cuánto vale la resistencia. Porque la potencia, en definitiva, la puedo identificar como ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es potencia? Es la potencia disipada, ¿no? ¿Se acuerdan? La potencia era
I por delta B, o lo que es lo mismo, I cuadrado por R, o lo que es lo mismo, R por delta B al cuadrado. Perdón. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Y están relacionadas con justamente con la ley de Ohm. Delta B es igual a I por R. Entonces, si yo elevo al cuadrado delta B, entonces si es I por R, acá me queda I cuadrado por R. I es delta B sobre R, este está mal, sobre R. Ahí estamos. Ojo con esto, ¿no? Delta B cuadrado sobre R. ¿Está bien? Están relacionadas a través de esto. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, voy a aprovechar esta justamente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque quiero R y sé que la lamparita está preparada para 220 volts. Entonces, estos 40 watts, en definitiva, es igual a delta B, que es 220 volts al cuadrado, dividido la resistencia de la lamparita. Así que este R pasa para allá. Me queda 220 volts al cuadrado, dividido los 40 watts. ¿Y esto qué es igual? Es 360. ¿Cuánto? Lo dije mal. Perdón. Creo que eran 1200, 1210, sí. 1210 ohms. Esta es la resistencia. O sea que tengo una lamparita de 1210 ohms y otra lamparita de 1210 ohms. Y ahora me dicen que en lugar de ponerlas en paralelo, habitualmente las lamparitas se ponen en paralelo, ¿no? En la casa de uno todo está entre 220 volts y las cosas están todas en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque si una llega a fallar, por ejemplo, bueno, no lo voy a poder borrar, si una llega a fallar, ponele, se rompe la lamparita, el resto sigue funcionando, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora me dice, no, mira, estas lamparitas que vos las ponías en paralelo, ahora quiero que las pongas en serie y quiero que me digas cuál es la potencia que disipa cada una de ellas, que son iguales, o sea, es la misma potencia. Entonces ahora me piden calcular la potencia de cada una de ellas, ¿está bien? Son iguales, ¿está bien? Entonces voy a calcular justamente lo siguiente, la potencia que disipa esta lamparita. Pero ahora, 220 volts es de acá a acá. ¿Está bien? Así que entre filamento y filamento la lamparita ya no tiene una diferencia de voltaje de 220 volts. Como son iguales y están en serie, entonces ¿cómo tiene que ser la caída de voltaje de cada una de ellas? Tiene que ser de igual módulo. Claro, delta B1 más DR más delta B de R tiene que ser igual a 220 volts. Como son 110, iguales, ¿no? claro, 220 delta B R es igual a 220 volts, o sea que delta B R es 220 dividido 2, que es 110 volts. Así que la potencia nueva va a tener que ver con esta fórmula, delta B al cuadrado dividido R, la de cada una, ¿no? La de una de las R's. Ahora, el delta B ya no es 220 como antes, ahora es 110 volts. Esto al cuadrado. La resistencia sigue siendo la misma que antes, 1210 ohms, perdón. Y entonces, ¿cuánto da esto? Me parece que daba 10. Sí, da 10.
10. Entonces la respuesta correcta es esta. Cada lamparita, antes, si yo la enchufo a la corriente eléctrica normal, 220 volts de diferencia de voltaje, me aporta 40 watts. O sea, me da cierta luz. ¿Está bien? La luminiscencia, la iluminación, digamos, está relacionada con la potencia de alguna manera. Igual no vamos a ver la lamparita, pero por las dudas. ¿Está bien? Y si las pongo en serie en vez de ponerla en paralelo, resulta ser que el voltaje es distinto y por lo tanto no me da lo que me dice el fabricante que me da mucho menos, 10 watts. ¿Está bien? Las voy a ver más como que apagaditas. ¿Estamos? Bueno, he resuelto entonces 4 problemas de un parcial. Todos los de electricidad. Los de medicina, odonto, no lo veamos porque no. ¿Preguntas de este? No. ¿El resto? No, profe, se entendió. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Viene bien? Bueno, gente, ¿qué más? ¿Qué quieren hacer? ¿Otro parcial? ¿Tienen problemas? ¿Quieren que hagamos algún problema de la guía? No sé, alguno que hayan visto y haya resultado extraño. Ensolarado, mira vos. Me parece en el pie la temperatura y el clima y me dice ensolarado. 6 Celsius ensolarado. Mierda. Profe, yo te quería preguntar uno después, si puede ser. Dale, Clara. Es el 8 de opción múltiple, que nada, no me salía la parte 3, sería el tercer resistor. Entonces entré a los que no me salen y decía que nada, que era un ejercicio complicado, que era un caso especial. Entonces dije, por ahí es interesante preguntarle a la profesora. Ok, el S8 me parece que está resuelto en alguno de mis presi, pero de cualquier manera te lo resuelvo fácil, no es muy complicado tampoco, no es tan complicado. Igual no te preocupes. Gracias. Que no vamos a tomar ese tipo de parcial, este tipo de examen, ¿está bien? Buenísimo, me quedé un poco más tranquila. Sí, no va a pasar nada. Bueno, entonces tenés entre, ponele A y B, no lo dice, pero es como si lo tuvieras. Entonces te preguntan, encontrá de toda esta porquería la resistencia equivalente, la total, ¿no? De todo eso. Entonces antes tenés que identificar quién está en serie y quién está en paralelo. Y entonces, cuando tienen esto y no saben qué onda, algunas veces está bueno ir por las corrientes y otras veces está ir bueno, como lo que estuvimos haciendo hasta ahora, cada vez que resolvimos un circuito, aunque este no es un circuito, es simplemente un conjunto de resistencias dispuestas de una manera y me piden el equivalente. Cuando ocurre eso y no es un circuito, más que ir por la corriente, te conviene ir por los potenciales. Entonces hago lo siguiente, mira. Acá hay un cierto potencial B sub A. Bueno, otro color. B sub A. ¿Está bien? El cable no va a modificar el potencial. O sea, si acá es 8 volts, todo este cable va a estar a 8 volts. La única que puede modificar el potencial es la resistencia. La resistencia siempre provoca una caída de potencial. Así que yo voy a colorear de un color todo lo que digo que tiene este voltaje, B sub A. ¿Está bien? Los cables, ya te digo, no hacen nada. Sí, a partir de ahí pasa algo. Ya no es, después de la resistencia ya no va a tener el mismo potencial el asunto. Así que hasta ahí llego. Voy por el otro lado y coloreo con otro color. Lo mismo pasa, si esto es B sub B, toda esta porquería va a estar a este mismo potencial B sub B y bueno, y acá hay una resistencia, así que ya del otro lado no va a ser B sub B. ¿Está bien? ¿Hasta acá bien?
Y Perfecto. después voy a jugar, ¿no? Esto es lo primero. Voy a ir por los coloreo potencial. En este caso, se le agrega una dificultad que es esta línea de acá. Entonces, algunas veces hay, y es el único caso que tiene en toda la guía y no se va a tomar, hay algunas consideraciones que tienen que ver con las simetrías. Esto es lo novedoso y creativo del asunto para ustedes. Vuelvo a repetir, no van a tener problemas de simetría. ¿Está bien? La simetría es la siguiente. ¿Qué pasa si todas las resistencias son iguales, ¿no? Esto claramente R, 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 R y R. ¿Sí? ¿Qué pasa si, si una no fuera igual? Si acá pongo 2R. Entonces, si yo doy vuelta a lo que está arriba, lo paso abajo, y lo que está abajo lo paso arriba, ustedes se van a dar cuenta. ¿Está bien? Me van a decir, ah, Ondina, la de 2R que estaba arriba ahora pasó abajo, entonces no es lo mismo. Bien, eso va a querer decir que no es simétrico, por lo menos ante esa rotación, arriba-abajo. El arriba-abajo no es simétrico. Ahora, si todas son iguales, si yo doy vuelta el asunto, ¿ustedes se avivan que doy vuelta? No. No, porque son No. iguales. No, porque son iguales, exactamente. Entonces, si no se avivan, tengo que colorear el potencial de arriba y de abajo con el mismo color. Porque si no, ustedes tendrían alguna forma de darse cuenta. ¿Está bien? Tendrían alguna forma de darse cuenta. ¿Está bien? Entonces, el arriba y el abajo tienen que tener el mismo color. No importa, no va a ser el de A, no va a ser el de B, va a ser un intermedio. Pero arriba y abajo tengo que tener el mismo color. Si no, no sería simétrico. Si arriba fuera naranja y abajo fuera azul. Lo doy vuelta y me dicen, no, el azul ahora está arriba. Pero ustedes me dijeron que era simétrico. Entonces, si es simétrico, tengo que seguir respetando la simetría. Si arriba coloreo naranja, abajo naranja. ¿Estamos? Y cuando hago ese juego me doy cuenta que, ok, esta resistencia va entre una diferencia potencial rojo-naranja. Esta rojo-naranja. Esta naranja-verde. Esta naranja-verde. Y esta naranja-naranja. Epa. Naranja-naranja, ¿cuánto vale la diferencia de potencial si tengo naranja-naranja? ¿Cuánto vale? 10, 10, 8, 8, 20, 20, 1, 1, 0, 0. ¿Cuánto vale la diferencia? 0. 0. 0. Entonces me doy cuenta que es simétrico y además me doy cuenta entonces que arriba y abajo tienen el mismo potencial. 10, 10, 8, 8. ¿Está bien? Entonces la diferencia potencial es 0. Y si la diferencia potencial es 0 por ley de Ohm, si esto es 0, habiendo una resistencia, entonces la corriente, ¿cuánto tiene que ser? También 0. 0. 0. O sea que no pasa corriente por acá. Tengo esta resistencia, pero está el huevo, está de adorno, no pasa nada por ahí. Entonces la borro. Si no pasa nada por ahí. Ah, y me queda la cosa más clara. Claramente ahora, estos dos, ¿cómo están? ¿En serie? En serie. En serie entre ellos. En serie entre ellos, el de arriba y el de abajo. Por cierto, va a valer 2R arriba y 2R abajo. ¿Está bien? Y entre 2R y 2R, ¿cómo están? En paralelo. En paralelo. ¿Está bien? Y entonces ya lo puedo resolver. Puedo resolver cuál es la equivalente. ¿Está bien? Tengo. Bueno, espera que le voy a quitar un poco de grosor a esto. Tengo entonces 2R arriba, 2R abajo, que están en paralelo entre sí. Ay, 2R. ¿Sí? Entonces ahora el R equivalente, que es el que en definitiva me piden, sería el R equivalente del total, ¿no? Sería 1 sobre 2R más 1 sobre 2R, todo a la menos 1.
Bueno, 1 sobre banana más 1 sobre banana es 2, 1 sobre banana. Y este 2 con este 2 se va, me queda un 1, y ahora la inversa me queda R. Entonces la R equivalente finalmente es R. Chan, chan. ¿Está bien? Pero de cualquier manera ya lo supe resolver. Cuando me saqué de encima esta porquería que era compleja, porque ¿qué era eso? ¿Está bien? Bueno, ¿cómo me la saqué de encima? Sin saber nada por argumentos de simetría. Y llegué a esta conclusión. Este tipo de problemas no lo van a tener. Es el único problema de toda la guía y nunca se tomó nunca nada de este tipo. Así que no se preocupen. Muchas veces cuando uno resuelve, en las facultades me refiero en ingeniería o en física, donde vemos cosas más complicadas, los docentes son muy perversos y te ponen cosas raras y vos tenés que empezar a ver cómo hacer. Y el argumento de simetría o de antisimetría siempre son buenos para ver algo. La física tiene muchos argumentos de simetría. Justamente. Los argumentos de simetría es, bueno, si el arriba y el abajo son iguales, entonces, ¿está bien? Bueno, gente, son las 12. Les dejo unos... son las 12. ¿Qué más? Ya hay olor a Morphy acá, en casa. Hay hambre ya, ¿no? No sé ustedes, pero yo llego... Bueno, llego ya a esta hora como que... Buah. Y el frío no ayuda tampoco. A la dieta. Profe, yo por ahora no tengo más dudas, tengo que practicar, voy a practicar para el sábado termodinámica, si le pregunto porque se me hace que tengo bastantes dudas. Si el sábado tienen dudas de electricidad, por supuesto las vemos también, ¿eh? Yo diría el sábado hacer un parcial de, así como hicimos hoy, todo de termo, 1 o 2, lo que querramos. Y por supuesto, si tienen más dudas de electricidad, no tengo ningún problema de quedarme. ¿Está bien? Perfecto, profe. Yo me voy porque tengo irse. Suerte, Chao, Jimena. gracias. Profe, ¿el Bueno, el miércoles resto... también tenemos clase? Sí, el miércoles hacemos así las últimas consultas, pero claro que van a ser así, salvataje de abogado o últimas duditas que te queden, pero no quisiera que llegaran con muchas dudas, digamos, ¿no? Que sean dudas así más. O sea, no tiene sentido empezar a preguntarse cosas. Bueno, no sé. Sí, el miércoles vamos, pero no lleguen con dudas puntuales, digo, dudas de ustedes. Dale, genial, profe. ¿Eh? ¿Qué más? Voy a detener.